Estimados colegas, reciban un cordial saludo. Vamos a desarrollar a continuación la aplicación de la ecografía en patología de la columna lumbosacra. Como sabemos, la ecografía cumple un papel fundamental para lo que viene a ser el diagnóstico y el tratamiento, el intervencionismo en patología del esqueleto apendicular, es decir, a nivel de miembros superiores y miembros inferiores. Sin embargo, a nivel de la columna, el papel fundamental lo tiene básicamente en lo que viene a ser el tratamiento, es decir, el intervencionismo. Cuando hacemos un diagnóstico de patología de columna, obviamente vamos a hacer una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, pero la ayuda diagnóstica de imágenes principalmente va a ser dada por tomografía y resonancia. La ecografía nos va a ayudar de una manera muy importante en el tratamiento, es decir, para llevar la aguja a un determinado target como parte del lograr el objetivo terapéutico en el paciente. Como sabemos, la médula espinal está protegida como un armazón que viene a ser la columna vertebral, la cual nos va a permitir hacer movimientos de flexión, extensión y rotación. Cada vez que que coloquemos el transductor por encima de las estructuras a nivel de la columna lumbosacra, nos vamos a dar cuenta que cada estructura de cada vértebra lumbar nos va a producir una específica sombra acústica que nosotros vamos a tener que reconocer. ¿Esto qué quiere decir? Que cada estructura de cada vértebra lumbar va a dar una determinada o específica sombra acústica, la cual nosotros tendremos que reconocer con la idea de saber y dónde estamos ubicados para poder llevar finalmente la aguja al objetivo con la idea de dar el tratamiento terapéutico de intervencionismo. Como sabemos, la estructura de la columna se encuentra de una manera muy profunda, para lo cual vamos a utilizar un transductor convexo, justamente para estructuras profundas, y nos da una visión bastante panorámica. El transductor lineal básicamente servirá, por ejemplo, para ver el hiato sacro, que está en un nivel mucho más superficial, en el caso que queramos hacer, por ejemplo, un bloqueo epidural caudal a nivel de hiato sacro. Los planos de exploración que vamos a querer o vamos a desarrollar van a ser el plano de exploración axial o transversal y el plano de exploración sagital o longitudinal. Muy bien. ¿Cómo se va a colocar el paciente para la evaluación ecográfica? Pues en este caso colocaremos una almohada por debajo del abdomen, lo cual va a permitir rectificar la lordosis fisiológica lumbar. El paciente obviamente va a estar en decúbito prono. Esto lo que va a hacer es permitir realizar una mejor imagen. Muy bien, pero para esto tenemos que saber anatomía. Vamos a ver cada región anatómica de la columna lumbosacra. Vamos a empezar con la anatomía ósea. Pues obviamente vamos a ver acá la vértebra lumbar. La vértebra lumbar tiene dos regiones bien marcadas. La región anterior, que estaría formado por el cuerpo vertebral, esta es una vista inferior de la vértebra, y por una región posterior, que está formado por el arco posterior, que tiene las siguientes partes: los pedículos, las apófisis transversas, las láminas y la apófisis espinosa. Asimismo, en una visión postero-anterior, el arco posterior también está formado por la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Como sabemos, esta apófisis articular superior se va a engranar o articular con la apófisis articular inferior de la vértebra que está por encima. Y la apófisis articular inferior se va a articular con la apófisis articular superior de la vértebra que está por debajo. Pues acá vemos una visión lateral, de igual manera, las mismas estructuras que ya hemos mencionado: cuerpo vertebral, apófisis transversa, apófisis articular superior, apófisis espinosa y apófisis articular inferior. La otra vista lateral, de igual manera, apófisis espinosa, apófisis articular superior, apófisis transversa, cuerpo vertebral, apófisis articular inferior
y el nervio raquídeo que emerge por el foramen, que está por debajo del pedículo y que se encuentra entre el cuerpo y la apófisis transversa. Por favor, finalmente, estamos repitiendo cada estructura de cada vértebra lumbar porque cada una de ellas nos va a dar una sombra acústica específica que tenemos que reconocer para poder hacer intervencionismo. Tenemos finalmente en una vista posterior anterior nuevamente la lámina, apófisis articular superior, apófisis transversas, apófisis espinosa y apófisis articular inferior. Muy bien, acá tenemos una visión posterior anterior del sacro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá desde el punto de vista clínico para intervencionismo? Pues tenemos que saber el hiato sacro. Como sabemos, cuando hacemos un bloqueo epidural caudal a nivel de hiato sacro, lo hacemos en esta región. Vemos los cuernos del sacro, fundamentales. Asimismo, la cresta sacra media. Un poco más lateral, la cresta sacra intermedia. Y un poco más lateral, la cresta sacra lateral. Finalmente, acá también vemos la apófisis articular superior de S1, que si vemos en esta imagen un poquito más ampliada, tenemos acá la apófisis articular superior de S1, el ala del sacro, la cresta ilíaca, y acá tendríamos la apófisis articular inferior del E5, formando con la apófisis articular de S1 la articulación L5-S1. Muy bien. Del plano óseo nos vamos al plano muscular, que es otro asiento obviamente de patología. Vemos acá los diferentes planos musculares de la zona más superficial a la zona más profunda. ¿Qué tenemos que recordar acá? Pues la fascia toracolumbar en un plano superficial y el músculo erector espinal que está formado por tres músculos en un plano más profundo. El músculo espinal o músculo multífido, el músculo longísimo y el músculo iliocostal. Ambos o los tres músculos le llamamos también el tríceps lumbar, que a nivel lumbar se van a engrosar y como su mismo nombre lo dice, que son músculos erectores espinales, se encargan de mantener erguida la columna. Y finalmente en un plano más profundo, el músculo cuadrado lumbar. Tenemos ahí cuatro músculos. Finalmente, en un corte transversal a nivel de la tercera vértebra lumbar, tenemos acá la apoespinosa y en la parte posterior, de igual manera los mismos músculos mencionados anteriormente, yendo de medial a lateral, el músculo espinal, el músculo longísimo, el músculo iliocostal, más lateral el cuadrado lumbar, y acá se agrega el músculo psoas mayor. Estos cinco músculos hay que tenerlos en cuenta porque forman parte de la fisiopatología en cuanto a un síndrome miofacial como causa de lumbalgia. Y también acá la fascia toracolumbar que va a envolver a estos músculos y que también va a ser un asiento de fisiopatología como causa de lumbalgia. Muy bien. Tenemos acá ahora la anatomía ligamentaria, los ligamentos, otras estructuras como parte de causa de lumbalgia. Y acá no podemos dejar de mencionar el ligamento iliolumbar, que va a ir de la apófisis transversa de L4 y L5 hacia la cresta ilíaca, es decir, va a unir la columna lumbar a la pelvis, fundamental como causa de lumbalgia el ligamento iliolumbar. También debemos reconocer acá el ligamento sacrococcigio a nivel caudal del sacro que vamos a atravesarlo cuando hagamos un bloqueo epidural caudal a nivel del hiato sacro. Y vemos acá también los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, muy importantes también. Es importante mencionar que entre ellos pasa el paquete vasculonervioso del pudendo, o sea que también cuando queramos hacer un bloqueo del nervio pudendo, pues tenemos una referencia que se encuentra entre estos dos planos ligamentarios. Muy bien, pasamos a las estructuras nerviosas y acá sí entramos a algo muy importante. Bueno, vemos acá, esto es un esquema donde vemos la médula espinal del cual emergen dos raíces, la raíz posterior que es finalmente sensitiva y la raíz anterior que es principalmente motora. De la raíz posterior va a emerger el ganglio de la raíz dorsal, finalmente al salir del foramen va a unirse con la raíz anterior luego y van a formar el nervio espinal. El nervio espinal se va a comunicar con la cadena simpática a través del ramo comunicante gris. Y del nervio espinal también va a emerger el nervio sinovertebral que se va a encargar de dar la
inervación al disco intervertebral. Finalmente, el nervio espinal va a dar dos ramos muy importantes. El ramo ventral, que va a formar el plexo lumbosacro, y el ramo dorsal. El ramo dorsal va a dar tres ramos importantísimos: el ramo medial, el ramo intermedio y el ramo lateral. El ramo medial va a dar la inervación al arco posterior de la columna lumbar. A través del ramo largo y del ramo corto va a inervar las articulaciones facetarias, y a nivel de su ramo terminal va a inervar el músculo multífido, así como también va a producir o va a inervar la apófisis espinosa. El ramo intermedio y el ramo lateral básicamente se va a encargar de inervar los demás músculos de la región posterior y la piel de la zona posterior de la columna lumbar. Muy bien, pues vemos acá igual una estructura, un corte transversal a nivel de la vértebra o a nivel de la vértebra a nivel lumbar. Vemos acá la médula, vemos acá la raíz anterior, la raíz posterior, de acá emerge el ganglio de la raíz dorsal, luego junto con la raíz anterior van a formar el nervio raquídeo. El nervio raquídeo va a dar un ramo ventral y un ramo dorsal. Del ramo dorsal va a emerger el ramo medial, que va a inervar las facetas. Del nervio de aquí raquídeo, junto con los ramos comunicantes grises, ambos se juntan y van a dar un nervio sinovertebral, que como saben va a dar la inervación al disco intervertebral. Y finalmente el nervio espinal se va a comunicar con la cadena simpática a través de los ramos comunicantes grises. Vemos también acá el espacio epidural a nivel del canal medular y, bueno, las articulaciones facetarias que ya las había mencionado. Muy bien, vamos a desmenuzar la parte nerviosa. Vamos a ver acá, miren, un nervio espinal, en este caso vamos a hablar del nervio espinal L4, como hemos mencionado, da un ramo ventral, da un ramo dorsal. El ramo dorsal da tres ramos, que viene a ser el ramo medial, el ramo intermedio, el ramo lateral, y acá vamos a detenernos en el ramo medial. El ramo medial da un ramo corto, ¿okay?, que va a inervar la articulación facetaria del mismo nivel que corresponde al nervio espinal. Es decir, si estamos hablando del ramo medial del nervio espinal L4, este ramo corto va a inervar la articulación facetaria L4-L5. Y este ramo largo va a inervar la articulación facetaria inmediatamente inferior. Es decir, si estamos hablando del nervio espinal L4, este ramo largo, que parte del ramo medial, va a inervar la articulación facetaria L5-S1. Por lo tanto, ¿qué nos hace ver esto? Que la articulación facetaria L4-L5 tendría doble inervación. Va a estar inervada por el ramo medial de su nivel, es decir, por el ramo medial de L4, porque estamos hablando de articulación facetaria L4-L5, y por el ramo medial del nervio raquídeo inmediatamente en un nivel superior, es decir, ramo medial de L3. ¿Cómo así? Vamos a ver, y acá está el esquema para que esto se pueda entender. Tenemos acá la articulación facetaria L4-L5, formada por la apófisis articular inferior de L4 y por la apófisis articular superior de L5. Vemos acá la inervación. Pues hemos mencionado, inervada por el ramo medial L4. Claro, acá está el ramo medial L4 que sale del nervio raquídeo de su nivel, de L4-L5, que en este caso sería el nervio raquídeo L4, da el ramo medial L4, y este ramo medial a través del ramo corto que mencioné acá va a inervar la articulación facetaria de su nivel, es decir, de L4-L5. Pero esta articulación facetaria tiene también otra inervación, ven acá este nervio, que es el ramo largo que parte del ramo medial, que parte finalmente del nervio raquídeo L3. Por eso, esta articulación facetaria L4-L5 está inervada
por el ramo corto del ramo medial L4 y por el ramo largo o ramo descendente del ramo medial L3, como podemos ver acá. Vuelvo a repetir porque esto tiene que quedar completamente captado. La inervación en el mismo nivel del ramo medial está dado por el ramo corto y la inervación, en este caso, del ramo medial que está por encima, está dado por la rama larga, como vemos acá. Entonces, esto finalmente tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema acá facetario y quiero bloquear los nervios que le dan la sensibilidad, tengo que bloquear tanto el ramo medial L4 como el ramo medial de L3. Y estos ramos mediales pasan por un ángulo que se forma entre la apófisis articular superior correspondiente, en este caso si es ramo medial L3, por la apófisis articular superior de L4 y por el ángulo que forma también la apófisis transversa de L4. Acá lo mismo, el ramo medial de L4 va a pasar, como ven acá, entre el ángulo que se forman de dos estructuras, en este caso de la apófisis articular superior L5 y de la apófisis transversa L5. Pues vamos a ver la otra articulación, cómo está inervada, vimos ahí L4, L5. Ahora vamos a ver cómo se inerva la articulación facetaria L5S1. Pues acá hay un pequeño detalle. ¿Por qué? La articulación facetaria L1, L2, L2, L3, L4, L5 se va a inervar, como hemos mencionado anteriormente, de la misma forma. Pero en la articulación facetaria L5S1 va a inervarse, en este caso sería por el ramo medial de L5, se sobreentiende de su mismo nivel, y por el ramo medial del nivel inmediatamente superior, que sería en este caso L4. Pero ¿cuál es la variabilidad acá? El ramo dorsal L5, que debería dar un ramo medial, no tiene ramo medial. Por lo tanto, la inervación será directamente del ramo dorsal. Es decir, no hay ramo medial acá. Por lo tanto, la inervación será dada por el ramo dorsal de L5 y por el ramo medial, en este caso, de L4, dado siempre por su ramo largo. Acá está el ramo largo que viene a desprenderse del ramo medial L4. Esto es la única variabilidad. Y para mencionar acá nuevamente, el ramo medial va a pasar por un ángulo que se forma, en este caso, si es ramo medial L4, igual entre la apófisis articular superior L5 y entre la apófisis transversa de L5. Y el ramo dorsal L5 se va a formar en el ángulo formado por la apófisis articular superior, en este caso de S1, porque la articulación es L5-S1, y no por la apófisis transversa, sino por el ala del sacro. No se olviden, es una pequeña variación, por eso era importante evaluar la inervación de la articulación facetaria L5-S1. Muy bien, pues finalmente hemos repasado toda la parte anatómica, pues obviamente tendremos diferentes tipos de target como parte del arsenal terapéutico, haremos bloqueos facetarios, bloqueos a nivel o infiltraciones ligamentarias, musculares, bloqueo del ramo medial, como hemos mencionado, bloqueo del ramo dorsal L5, como hemos mencionado hace poquísimo, bloqueos o infiltraciones a nivel del disco, a nivel de cadena simpática, a nivel de raíz en caso de una radiculopatía, o a nivel epidural en caso de un canal estrecho, o a nivel de la fascia toracolumbar. Hablando algo de fisiopatología, que no puedo dejar de mencionar, lo que es fundamental, es importante saber que la carga axial a nivel lumbar está dado más o menos el 75% de la carga axial por los discos intervertebrales y un 25% por las articulaciones facetarias. Esto en un paciente completamente sano. Pero cuando hay ya una degeneración discal, en este caso entre L4 y L5, ¿qué va a producir? Ya no va a soportar la mismo 75%, sino al estar dañado, va a sobrecargar la articulación facetaria correspondiente a su nivel y esto va a originar un problema facetario, una hipertrofia facetaria. Y va obviamente a causar, esto una causa de lumbalgia. Entonces acá vemos una imagen igual, produce una degeneración facetaria, vemos acá el problema en el disco L4 y L5 que va a sobrecargar la faceta de su nivel y va a producir finalmente una hipertrofia facetaria. Pero si yo tengo una hernia discal, ya una hernia,
que me está comprimiendo cuando emerge la raíz, esto me va a producir una radiculopatía y, digamos, la causa del dolor va a estar en una compresión radicular producto de una hernia discal, como vemos en esta zona de hernia posterolateral. Pero si yo tengo, por ejemplo, una estenosis de canal, ¿cuándo ocurre eso? Si yo tengo un problema discal, esto va a llevar a un problema facetario porque lo va a sobrecargar, esto va a producir una hipertrofia facetaria, aunado a una hipertrofia del ligamento amarillo, es decir, hipertrofia facetaria, problema de discopatía, una hernia discal, y aunado a una problema de hipertrofia del ligamento amarillo, va a estenosar el espacio epidural que se encuentra a nivel del canal medular y me va a producir un canal estrecho. ¿Dónde va a estar acá el problema? A nivel del espacio epidural, como vemos acá. Es algo de una manera resumida, como podemos ver que la patología puede ir en donde están las raíces, en donde están las facetas o a nivel del espacio epidural. Pero para poder hacer estos tratamientos con estos targets que hemos mencionado anteriormente, tenemos que saber la zona anatómica. Y vamos a regresar, obviamente, ¿cómo evaluamos la zona anatomía de la columna lumbar? Pues a nivel de los cortes axial y un corte a nivel longitudinal o sagital. Entonces, vamos a evaluar primero los cortes a nivel axial. Pues a nivel axial tenemos principalmente dos ventanas que tenemos que saber. Una primera ventana va a ser cuando coloquemos el transductor en el plano interespinoso. Vemos acá una columna lumbar con las vértebras L5, L4, L3, L2, L1. Cuando coloquemos el transductor convexo en el espacio interespinoso, es decir, entre las apófisis espinosas, es un corte transversal, vamos a tener esta imagen de acá. Como saben, al estar encima del ligamento interespinoso, los ecos van a poder atravesar este ligamento y vamos a poder ver estas estructuras que son los complejos. Un complejo posterior y un complejo anterior que luego lo vamos a detallar. ¿Ok? En cambio, cuando colocamos el transductor encima de la apófisis espinosa, no va a haber, los ecos no van a atravesar porque estamos encima del hueso, y se va a formar esta otra ventana donde no vamos a ver los complejos. Saben que los complejos es ver el canal medular y vamos a ver acá la apófisis espinosa, las láminas. En cambio acá veremos los complejos, la apófisis o el pilar articular superior, probablemente la articulación facetaria y las apófisis transversas. Esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente imagen. Pues esta es la primera ventana. Corte axial interespinoso, por favor, está entre L4 y L5, o entre L5 y L4, como quieran llamarle. Entonces, vemos acá qué estructuras vamos a ver en este corte. Pues el complejo anterior, que está formado, como vemos acá, por la dura madre anterior, ligamento longitudinal posterior y el cuerpo vertebral. Y el complejo posterior, que vemos en esta región, acá está, formado por el ligamento amarillo y la dura madre posterior. ¿Por qué podemos ver estos complejos? Porque estamos en el espacio interespinoso y los ecos atraviesan el ligamento interespinoso. ¿Qué otras estructuras vamos a ver acá y tenemos que tener en cuenta para poder hacer intervencionismo? Por favor, las apófisis transversas, la apófisis articular superior, porque este corte generalmente está dado a nivel de la apófisis articular superior, y la articulación facetaria, que obviamente se forma por la apófisis articular superior, y acá estaría la inferior, que no se logra ver bien. Y acá lo mismo. Entonces, corte axial interespinoso. Pero el otro ventana que tenemos que tener en cuenta es cuando colocamos el transductor encima de la apófisis espinosa. Entonces, por lo tanto, vamos a ver la apófisis espinosa con su marca ósea y las láminas con su respectiva sombra acústica. Y en este caso, como este corte generalmente se da a nivel de la apófisis articular inferior. Dos ventanas que no podemos olvidar en corte axial. Sin embargo, acá ustedes me dirán, ¿pero qué pasa si coloco el transductor entre L5 y S1? Pues acá va a haber una pequeña, digamos, variabilidad. ¿Qué pasa si colocamos acá el transductor? Vemos acá, van a aparecer
las crestas, porque vemos acá que acá están las crestas. En el corte de L4, L5 no aparecen las crestas, acá sí. Y por lo tanto vamos a tener esta ventana, corte axial interespinoso a nivel de L5, S1. Y acá están las partes. Es prácticamente lo mismo de L4, L5, pero vas a ver cierta variabilidad. Vamos a ver la cresta ilíaca. Vamos a ver que acá está la apófisis articular superior de S1, porque en realidad la articulación facetaria va a ser L5S1, y acá no va a haber apófisis transversa, sino va a estar el ala del sacro. Por favor, de igual manera acá igual, cresta ilíaca, ala del sacro, apófisis articular superior S1 y articulación facetaria L5S1. Esto es como una escalera, como ven acá. Esto es fundamental para el intervencionismo porque vamos a ver que estas ventanas las vamos a emplear, tanto la de L4-L5 como la de L5-S1, para bloqueos de ramo medio y bloqueos de ramo dorsal, que son los ramos que dan la inervación a las articulaciones facetarias, que obviamente si tenemos una artrosis facetaria va a ser causa de lumbalgia. Muy bien, pues la ventana acústica la tenemos acá, el A, vuelvo a repetir, ventana interespinosa, y el B, encima de la apófisis espinosa, ventana espinosa. Vemos acá un video donde podemos ver acá el espacio interespinoso. Vamos al espacio espinoso, donde vemos la apófisis espinosa y las láminas. Si volvemos nuevamente al espacio interespinoso, los complejos, la apófisis transversa y el pilar articular superior. Y así sucesivamente. Pues vamos a ver los cortes a nivel sagital. Vamos a empezar. ¿Qué pasa? Primer corte sagital. ¿Qué pasa cuando colocamos el transductor convexo encima de las apófisis espinosas? Pues va a ser la primera ventana. Vamos a ver acá las apófisis espinosas. Es un plano bastante superficial. Esto es craneal, esto es caudal. Y estas apófisis espinosas van a tener la forma, van a simular la forma de montañas, como vemos acá. Si nos desplazamos un poco más lateral, vamos a estar a nivel de las láminas, como ustedes saben, ¿no? Estamos desmenuzando cada estructura de cada vértebra lumbar a nivel sagital. Y estas láminas van a dar, vemos acá las láminas, ¿qué forma tienen? Pues de aletas de tiburón, muy típica, o de dientes de sierra, ¿no? Correcto, o de cabezas de caballo. Cualquiera de ellas va a ser una ventana muy conocida a nivel de láminas. Si nos desplazamos, en esta misma posición, si oblicuamos el transductor hacia medial, es decir, hacia el lado contralateral que estamos explorando, en este caso estamos explorando en el lado lumbar derecho, si lo desplazamos hacia el lado izquierdo, hacia medial, vamos a ver que vamos a poder observar los complejos. Ya hemos visto los complejos en corte axial. Pues acá esta es la ventana, y se le llama por eso ventana interlaminar, pero para ella vamos a tener que hacer el movimiento oblicuo del transductor a nivel laminar y nos va a permitir ver los complejos. Va a ser lo mismo, acá vemos las láminas en forma de aletas de tiburón o cabezas de caballos, pero acá vemos los complejos. Acá podemos observar los complejos posterior, obviamente esta zona es más posterior, y los complejos anterior. Acá con sus respectivos componentes. Entonces, esta es otra ventana que es importante tenerla para el intervencionismo, luego lo vamos a explicar por qué. Muy bien, desplazamos, acá vemos un esquema de esta ventana interlaminar, ¿correcto? Seguimos. Desplazamos el traductor de una manera más lateral y vamos a llegar a las articulaciones facetarias. ¿Qué simulan estas articulaciones facetarias? Pues simulan una joroba de camello. Esto es craneal igual, esto es caudal. Muy bien. Y finalmente, cuando desplazamos el traductor mucho más caudal, llegaremos a las apófisis transversas. Y vamos a ver que estas apófisis transversas, ya que a veces con una sola incidencia podemos ver 3 apófisis transversas con su respectiva sombra acústica, va a simular un tridente. En esta ventana vamos a ver también el músculo psoas que se encuentra entre apófisis transversa y apófisis transversa, y los músculos erectores espinales que ya lo hemos mencionado anteriormente en anatomía. Esto es craneal, esto es caudal. Menciono igual porque esto va a ser una ventana para intervencionismo, que luego lo vamos a explicar. Pues haciendo un resumen, la primera ventana a nivel de apófisis espinosas simulan unas montañas, la segunda ventana a nivel de las láminas simulan aletas de tiburón, la tercera ventana, esta misma ventana, pero oblicuando la sonda,
y vamos a entrar a la ventana interlaminar, donde vamos a ver los complejos, por favor, es decir, el canal medular, complejo posterior y complejo anterior. La ventana C, que sería a nivel de las articulaciones facetarias más lateral, las jorobas de camellos, y finalmente la ventana a nivel de apófisis transversa, el tridente, que veríamos acá el psoas y el músculo erector espinal. Muy bien, ¿qué más? Otra ventana para intervencionismo ecográficamente es el hiato sacro. Vemos acá un corte axial a nivel de hiato sacro, acá la imagen macroscópica, vemos acá a nivel de dónde se coloca a nivel óseo, vemos justamente acá el hiato sacro, acá vemos los cuernos del sacro, por eso que acá en la ecografía, en el corte axial, vemos los cuernos del sacro, el hiato sacro, el ligamento sacrococcígeo por encima y el piso del sacro. Corte importante para intervencionismo de bloqueo epidural caudal. Y al mismo tiempo hacemos ahí cambiamos el traductor a 90 grados, corte longitudinal del hiato sacro, pues vamos a ver acá la cresta sacra media, el ligamento sacrococcígeo, igual el hiato sacro y el piso del sacro. Esto es craneal, esto es caudal. Muy bien. Otra estructura ecográfica fundamental que tenemos que ver es el músculo cuadrado lumbar, músculo con mucha patología de síndrome miofascial como causa de lumbalgia. Vemos acá el corte, un corte longitudinal, el músculo cuadrado lumbar, vemos acá la cresta ilíaca, esto es craneal, esto es caudal, y abajo la cavidad peritoneal. Y finalmente, otra manera de ver el músculo cuadrado lumbar, paciente de cúbito lateral, el médico está por detrás, con este corte de esta forma colocado el transductor, vamos a ver una imagen ecográfica muy típica que le llamamos imagen tipo treol, donde acá tenemos un tallo que viene a ser la apófisis transversa, la cual tiene 3 hojas. Esto es posterior, esto es anterior, tenemos el músculo erector espinal, el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas. Otra ventana para intervencionismo del músculo cuadrado lumbar. Este es un corte en esta posición, yendo, como dije, el examinador por detrás del paciente y colocando el transductor en antero-posterior. Muy bien. Y finalmente, para terminar, la otra ventana ecográfica fundamental, el ligamento iliolumbar. Vemos acá el ilio, vemos acá el proceso transverso, en este caso de L4, y acá vemos el ligamento iliolumbar. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado la charla. Muchísimas gracias.